Bienvenidos a Libertas. El día de hoy tenemos un nuevo episodio titulado ¿Libertad para qué? Con un invitado que realmente es muy especial para mí personalmente, porque ha sido un referente en la libertad, y es Antonini de Jiménez, doctor en economía, ha sido profesor en Camboya, en México, y hoy es profesor en la Universidad Católica de Colombia. Antoni, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Es un placer estar contigo, compartir en este espacio tan fascinante un ratito de tertulia. Sí. Bueno, ¿libertad para qué? Yo creo que a veces nos limitamos el concepto de libertad a la ausencia de coerción. Para ti, Antonini, ¿qué significa esa palabra libertad y libertad para qué? Mira, la libertad tiene que ser la cosa más seria y más importante de una persona en su vida, y te voy a decir por qué. Porque cuando uno es libre, lo malo se hace bueno, pero cuando uno no es libre, hasta lo bueno se hace malo. La libertad es como el escenario, es como el campo de fútbol que permite a los futbolistas, es el césped, es el escenario que permite que la vida de una persona pueda existir en dignidad, se puedan dar las cosas. Todo lo que buscamos, felicidad, amor en pareja, que mi padre, mi madre me quieran, todas esas cosas, cuando eres libre ocurren. Cuando no eres libre, no ocurren, porque te relacionas con ellas como un peso, en esclavitud, en servidumbre. Por lo tanto, para ser feliz, para llegar el día de tu muerte y estar tranquilo de saber que has vivido lo que tenías que vivir, no tienes más remedio que ser libre. No hay más remedio que ser libre. ¿Por qué? Y con esto te cierro esta parte. ¿Por qué? Muy simple. Porque no somos animales que se guían por el instinto, ni somos máquinas que se alimentan por un enchufe. Nuestro enchufe no es el instinto, nuestro enchufe es la libertad, es la gasolina de este carro. Es la gasolina. Sin gasolina, el carro solo sirve de decoración. Y no somos plantas, no hemos nacido para ser decoración. ¿Y qué crees cuál sea el papel de los miedos dentro del desarrollo de la libertad? Porque pues estamos en un contexto en el que Latinoamérica pues vivimos también un poco de el esperar de otros, de el paternalismo, y estamos también conscientes y acostumbrados a esto. Entonces, ¿qué papel crees que pueden jugar los miedos? Te refieres un poco a esto con tu libro de la liberofobia. Entonces, cuéntanos un poco. Hay dos tipos están los liberotibios, le llamo yo, y los liberofóbicos. Están los que le tienen miedo a la libertad de los demás y entonces utilizan el Estado, el ejército, la opresión para controlarlos. Y luego están los liberotibios, que son los que tienen miedo a su libertad. No solo a la libertad de los demás, sino también a la suya. Es decir, tienen miedo de ser ellos. Y es normal que lo tengamos, porque hemos vivido toda nuestra vida pensando que podemos ser médicos, economistas, que podemos ser el hijo de, que podemos ser el esposo de, que podemos ser de la ideología de... Pero tú no has nacido para ser de alguien, tú has nacido para ser libre. No tienes otra referencia que la libertad, no tienes otra, porque cuando no tienes la libertad como referencia de tu vida, acabas llenando de fango todo lo que estás. Porque como en tu foro interno lo que quieres es ser libre y te vas a descubrir la libertad donde no estás, todo te acaba decepcionando. Te decepciona la novia, el padre, los estudios, el trabajo, te decepciona todo. Es cuestión de tiempo que te decepcione. La única cosa que no te decepciona es llegar a ellas en libertad, porque tú mismo eres el alimento de la cosa que te alimenta, la libertad. Tú alimentas con ella y eres alimentado gracias a ella. Maravilloso. Excelente. Economía de escala. Bueno, pero, o sea, ¿cómo podemos hablar de libertad en contextos un poco adversos? Ponle tú de pronto en zonas de conflicto como el Chocó, o en zonas de extrema pobreza, que es un poco más difícil entender la libertad. Yo siempre digo que el socialismo tiene muchas caras, y una de esas caras es eso que tú me estás diciendo. Es la cosa de buscar algo lo suficientemente difícil, lo suficientemente peligroso, como para que yo pueda decir, ya, aquí no puedo ser libre, aquí que me mantengan, ¿vale? Constantemente buscamos convencernos de que ahora no me toca a mí, ahora le toca al otro, ¿vale? Y entonces me decía un chico del Chocó en una reunión que estuvimos, ¿cómo puedo ser libre y pensar en mi libertad si tengo todos los días 8 horas de apagones de luz?
Y yo le digo, ¿no te basta tener 8 horas de apagones de luz para encima ponerte también, apagarte tu propia luz, que es la libertad? ¿No te basta ya con las desgracias que tiene como para añadirte la única que tú puedes controlar y quitarte de encima? Yo le decía, mira, sin libertad vas a vivir amargado. No me llega la luz, el político es un corrupto, esto es una desgracia, es que no sé cuánto. Pero si eres libre, con el mismo apagón de luz, puedes al final, dentro de unos años, dar conferencia a unos chicos para decirle por qué el apagón de luz no fue auspicio para que yo no fuera libre. Y te conviertes en un referente. Es decir, que en libertad el apagón de luz te convierte en un referente. Sin libertad, el apagón de luz te convierte en una víctima reprimida estructural que no sabe lo que hacer con su vida y que desea suicidarse. Fíjate, el mismo hecho, con libertad o sin libertad, todo lo cambia. Todo lo cambia. Así que mucho más necesario ser libre en Chocó. Si me dice, sí, hay más razones para ser libre donde más desgracias hay concentradas. Ayúdanos a entender un poco la libertad en nuestra vida y regálanos de pronto unos tips que yo creo que tu experiencia, primero siendo español, luego yendo a Camboya y luego estando en México y ahora en Colombia, en una zona de conflicto, yo creo que te ayuda a entender la libertad de una manera completamente diferente. Entonces, ¿qué tips nos podría regalar para poder entender Mira, la libertad? Antes de darte los tips, porque me ha gustado mucho eso que has hecho, esa radiografía de mi vida es la radiografía de una persona que está en búsqueda. Está en búsqueda, está ahora en Camboya, ahora en México, en Colombia, está buscando. Y por mucho tiempo yo creía que la felicidad, el estar tranquilo, el llegar al culmen era estudiar. Y me lo estudié todo lo que humanamente se puede estudiar. Y luego dije, no, es irme al terreno para ver. Y me fui a todos los terrenos para ver. Y ahora me doy cuenta, con 40 años, que en realidad no tenía que buscar, que lo que tenía que buscar ya lo tenía dentro de mí. Lo que tenía era que soltar, no que buscar, que soltar. Y es mucho más fácil irte a Camboya que soltar los prejuicios. Es mucho más fácil irte a la frontera norte mexicana que soltar la ideología. Es mucho más fácil irte a Colombia a vivir que ir contracorriente y no autocensurarte ante lo políticamente correcto. Entonces tú me dices, tips. 3 tips. Los 3 hay que hacerlo. Lee clásicos de la literatura universal. ¿Por qué? Porque te van a permitir poder abrir y entender la naturaleza humana. Realmente lo que eres en muchísimos aspectos y en muchísimos escenarios que tu vida no va a poder llevar porque eres limitado. Primera cosa. Segunda, relaciónate con el silencio. Pasa media hora al día en silencio en tu habitación. Decía Blas Pascal, un hombre que es capaz de pasar media hora en silencio en su habitación es un hombre que tiene todos los problemas de su vida solucionados. Todos los problemas de nuestra vida vienen porque no somos capaces de estar con nosotros mismos media hora en nuestra habitación. ¿Y por qué no podemos? Porque odiamos el silencio. ¿Y por qué odiamos el silencio? Porque cuando estamos en el silencio nosotros no somos los que mandamos, es él el que manda en nosotros. ¿Quién es el protagonista en una habitación silenciosa? El silencio. Pero nos encanta ser nosotros los protagonistas. Ejercicio de humildad que te permitirá poner en perspectiva y relativizar todos tus problemas. Pasa tiempo en oración, en silencio. El primero que te había dicho era los lectores clásicos. Leer clásico. Y el tercero, reúnete de personas que admires. No salgas a la calle con gente que o no mejores o no te mejoren. No salgas para echar el rato. Sal con alguien a la que haga mejor persona y o te haga mejor persona. Eso significa estar al lado de personas que admires. A veces físicamente, cuando puedas. Y cuando no puedas, espiritualmente, simbólicamente, tecnológicamente, literariamente, etcétera, etcétera. Te pongo el caso. Yo admiraba a una persona, Antonio Escootado, pero yo estaba en desacuerdo con él en el 50% de las cosas que decía. Yo no lo admiraba porque sus opiniones coincidían con las mías. Yo lo admiraba por la manera en la que era ese hombre cuando daba sus opiniones. Yo siempre digo, no hay que tener libertad, o sea, no hay que respetar las opiniones, hay que respetar la libertad para poder decirlas.
Tú tienes libertad para decir estupideces, pero las estupideces siguen siendo estupideces, ¿ok? Lo importante es que tengas libertad para poder expresarlas y así darte cuenta de que son estúpidas y cambiarlas. Antonio Escotado para mí fue un referente de ese tipo. Fue una persona. ¿Sabes por qué fue un referente? No porque leyera mucho, hay mucha gente que lee mucho, sino porque yo vi en sus ojos que hubiera sido capaz, y lo hizo, de dar la vida por la verdad. Por eso admiro a Antonio Escotado, por eso admiro a los sacerdotes, por eso admiro a los toreros y admiro a toda persona que pone el punto de su vida no en el ombligo, sino en el cielo, no en el espejo, sino en el corazón, no en ser un día y tener más, sino en ser cada día mejor. Te cierro esto. Profesores. Un profesor no enseña lo que sabe, un profesor enseña lo que es. Un profesor tiene clases aburridas porque el profesor es aburrido. Y es aburrido porque su vida es aburrida. Y es aburrida porque vive con la calculadora. No vive como los héroes. No vive asumiendo retos, sino calculando cuánto me va a costar meterme en este problema. Ese tipo de personas no pasan a la historia. Ese tipo de personas no es caldo de cultivo para nadie. Yo quiero personas a mi lado que me recuerden no que podemos cambiar el mundo, sino que podemos vivir de otra manera en este mundo. Así que aférrate a ello, aférrate a personas que admires. Muchas gracias, Antonini, por darnos este espacio y por este mensaje. Realmente creo que todos podemos entender y comprender en nuestra vida que hay que querer la libertad tanto que se dé la vida por ella. Por ella y por ninguna otra cosa, porque si das la vida por la libertad, el resto de cosas te llegarán por añadidura. Exacto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Antonini, por estar acá y nos vemos en un próximo episodio.